Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. El credo de nuestra fe. Imágenes de la catedral. La Catedral de Badajoz es edificio modesto pero armónico, propio de una ciudad en la frontera que sintió una y otra vez sobre su piel las consecuencias de aquellas guerras que menudearon entre Castilla y Portugal en la Baja Edad Media, con hitos tan significativos como en la Jubarrota. Nada parece quedar de la que se empezará a construir en el que fuera y es Campo de San Juan, a poco de erigirse, en 1255, la nueva diócesis pacense. Será ya dentro del largo episcopado de don Juan de Morales, entre 1418 y 1443, cuando las obras de nuestra catedral cobren un decidido vuelo, viéndose culminadas para mediados del siglo XVI con la incorporación de tres de los elementos más singulares del conjunto de su fábrica. El original claustro de acentos lusos y anglosajones, construido entre 1500 y 1520. La muy gallarda torre, cuyo arranque se inicia poco antes de ese último año y cuya progresiva altura se jalona epigráfica y documentalmente. La elegante capilla del Sagrario, que junto a otras intervenciones en el hastial del mediodía de la catedral, como la puerta de San Blas, había terminado el maestro Gaspar Méndez poco antes de mediar esa misma centuria. Situada la capilla bautismal bajo la bóveda del primer cuerpo de la torre, se ultimaba su espacio en 1523, instalándose en la misma en 1551 la actual pila. Le han precedido otras capillas devocionales, en las que muy preclaros hijos de la ciudad dejaron testimonio de su fe y esperanza. La llamada Capilla de los Mendoza, mandada a construir por el noble caballero don Lorenzo Suárez de Figueroa para su enterramiento, cuando ejercía funciones de embajador de los Reyes Católicos en Italia, o la Capilla de los Cabezas, en todo igual a la anterior, cuyas obras inician en 1518 los hijos de don Pedro de las Cabezas y doña Leonor Sánchez, 6 varones de los que al menos 4 abrazaban la vida religiosa, con cargos bien significados en las catedrales de Sevilla y Granada, mientras el mayor de ellos, Alonso, que había recabado buenas sumas dinerarias en las diócesis placentina y pacense por medio de las bulas de la Santa Cruzada, dineros empleados en la conquista de Granada y en el descubrimiento de América, pasó luego al servicio del Rey nuestro Señor, varones, queremos creer, efigiados en clima de notoria piedad en esa galería de retratos, junto a San Jerónimo, que nos dejara un epígono del pintor que viniera de Flandes a Sevilla, tal Alejo Fernández. Durante el siglo XVII, la catedral conoció algunas reformas, como la de la Puerta del Perdón y la Puerta del Cordero, siendo la más importante de todas ellas las que bajo el mecenazgo del obispo don Juan Marín de Rodezno cerraban, cual llega a nuestros días, el conjunto espacial catedralicio, con la nueva sala capitular y capilla del Santo Cristo en el claustro, o con la cripta para enterramiento de los beneficiados, más su propia capilla funeraria en el templo. Cerrajeros, sin duda alentejanos, labraron las más bellas rejas barrocas de cuantas se prodigan del otro lado de la raya. Mientras maestro madrileño, Mateo de Ornedal, daba su visto bueno a las cúpulas que ennoblecen la nueva cabecera del templo,
como la de la nueva sacristía, digno espacio al servicio de una nueva y más generosa capilla mayor, con la que el obispo modernizaba el lugar por excelencia de las celebraciones litúrgicas del pueblo cristiano. Así pues, el tiempo permitió se diera forma a todo aquello que correspondía a la que es casa madre de la diócesis, donde el obispo enseña, alienta y guía a la iglesia local, reunida en asamblea, de tal modo y manera que ese conjunto arquitectónico se eleva como símbolo hacia el encuentro de la ciudad santa, la nueva Jerusalén que baja desde el cielo, engalanada como una novia, ataviada para su esposo. También seno materno, lugar donde una vida nueva por el bautismo empieza su andadura, acunada bien pronto en ese río que se volvió largo y sonoro de la historia cristiana, convertida en cultura a lo largo del mismo devenir temporal de nuestros pueblos. Ha sido y es la vida de la fe en dicho devenir, celebración gozosa, oración reiterada, súplica y alabanza al Señor nuestro Dios, conformada también en representación. Cada retablo, cada imagen, cada pintura, forma parte de un políptico inmenso al que nos acercamos desde la afirmación primera de la fe confesada y confesante. Creo en Dios, es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Quisieron los artistas del Renacimiento y el Barroco que la imagen venerable de Dios Padre, con su diestra extendida y el mundo sostenido sobre su mano izquierda, presidiera escenas de pinturas, coronara retablos. Así lo imaginó Pedro Atanasio Bocanegra. Tal creemos sea el autor de la pintura que vino a sustituir a las del viejo retablo de la Capilla de la Encarnación, rodeado de nubes en medio de una sonora gloria, gracias al arpa, al órgano portátil y a la viola de una celeste orquesta. Y así lo imaginó, más sobriamente, el escultor Blas de Escobar, cuando trazaba en Zafra, en 1666, el anterior retablo de la Capilla Mayor, luego trasladado a la Capilla del Sagrario. Pero quiso el artista madrileño Ginés López, o así lo dispusieron los comitentes de la obra ya en 1717, plantar ahora en la coronación misma del nuevo tabernáculo a las virtudes teologales, sin olvidar la que ya fuera anterior iconografía del retablo mayor, la Inmaculada, el precursor como titular de la catedral, más los apóstoles Pedro y Pablo. Magnífica atalaya para las virtudes, que nos avisan lo que Pablo dijera a los corintios. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Necesitamos desde luego, en el tiempo de la fe luminosa que nos avisa, precisamente que el Creador es Padre, en cuyo desmedido amor se afirma la esperanza. Pero además, la fe se deja guiar por la sabiduría y la sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha del laboreo de Dios. Y ha sido la sabiduría precisamente la que, hablando acerca de sí misma, nos ha prefigurado la más hermosa obra de Dios nuestro Hacedor, la nueva Eva, a la que la liturgia de la Iglesia no vaciló en aplicarle aquello de antes de los siglos, desde el principio me creó. Cedro ahora del Líbano, ciprés del monte Hermón, palmera de Engadí, gallardo olivo, cinamomo y aspalato aromático, mirra exquisita, inmaculada en suma, orlándola de flores el maestro Juan de Arellano. Preciosamente había trazado su figura el pintor Palomino para insertarla en el nicho superior del retablo, pero poco después el obispo don Pedro Francisco de Levanto y Vivaldo mandó fabricar en Sevilla la imagen de la Inmaculada Concepción para ponerla en dicho nicho, con lo que un todavía anónimo artista nos dejó en su versión de la montañesina Cieguecita una de las más bellas Inmaculadas del barroco.
De esta manera tan hermosa se cerraba todo un largo ciclo de devoción pacense a Nuestra Señora en el misterio de su concepción, expresado en los tiempos antiguos de diversas maneras, mediante el árbol de Jesé o en el abrazo de sus ancianos padres delante de la puerta dorada del templo, como lo hace el primitivo pintor badajoceño de 1504. Abundaron los artistas barrocos en las que fueran profecías del misterio a través de aquellas mujeres singulares del Viejo Testamento. Pero volvamos al retablo. Equivocadamente habíamos hecho natural de la ciudad, en momentos tempranos del siglo XVII, al santo obispo de Pistoia, Atón, multiplicando su nombre y su figura en la ciudad. Por eso su presencia en el conjunto, como la de San Francisco Javier, por devoción del mecenas de la obra, el ya arzobispo de Toledo antes de Badajoz, don Francisco Valero y Losa. No fue preciso que Ginés López trajera de Madrid en 1717 a las que luego dimos en llamar imágenes secundarias. Bien sabía el citado prelado que la ciudad de Badajoz contaba entonces con excelentes artistas de la madera, como lo fueron Miguel Sánchez Taramas y Francisco Ruiz Amador. Pero aún así, quiso gratificarnos con la hechura elegante del Bautista, salida de las manos del asturiano Juan de Villabrille y Ron, afincado en Madrid. Testigos eminentes de la fe todos los santos, siempre agradeceremos el generoso mecenazgo de los obispos que decidieron su representación para aliento y estímulo del pueblo peregrino. Larga es de recitar la confesión cristológica del símbolo niceno-constantinopolitano, pero el arte de todos los tiempos vino a inundar de representaciones cuantas afirmaciones confirman dicha confesión, más cuantas otras pudieran plausiblemente imaginarse. Confesamos que por obra del Espíritu Santo, el Hijo único de Dios se encarnó de María la Virgen. Los artistas imaginan la escena en el silencio casto de una estancia recogida María en oración. Siguiendo las maneras de Schönhauer, el primitivo badajoceño lo hacía así en 1504. 50 años después, el divino Luis de Morales nos subraya con la misma escena, y transcurrido algo más de una centuria, Pedro Atanasio Bocanegra ya no precisa de espaciales límites, milagro del barroco. Todo es ahora clímax, irrupción celeste, sorpresa recatada de plenitud de gracia. La radicalidad de la encarnación de Jesús fue tal como para que nada de lo humano le fuera ajeno, excepto el pecado. Asumió pues la condición de un hombre cualquiera, débil y doliente, aquel que propter nos homines, fue crucificado, muerto y sepultado. Su madre recogió en el corazón los dolores del Hijo junto a los suyos propios, desde su misma infancia hasta su enterramiento, como lo expresara el anónimo pintor del pequeño retablo de las angustias de Nuestra Señora, allá por los años 30 del siglo XVI. Mientras Francisco Ruiz Amador tallaba en 1731, con motivos numerosos de pasión, el retablo para la venerada imagen relicario del Santo Cristo del claustro. Imposible resumir en breve tiempo cuántas dolientes escenas atesora la Catedral de Badajoz por todas sus estancias, recordatorias siempre del alto precio, su preciosa sangre, que liberalmente quiso pagar aquel que descendió del cielo propter nostram salutem. Pero ¿cómo no citar siquiera algunas de las más bellas de entre aquellas que propiciara el amor de este pueblo pacense al arte de la pintura? El camino de Jesús al Calvario, de un madrileño anónimo seguidor de Van Dyck. La piedad de la predella del retablo de la Capilla de los Cabezas. La incomparable piedad del Divino Morales, primera de la serie iniciada cuando mediaba el siglo XVI para esta catedral. Las tan devotas versiones del Ecce Homo que magistralmente cierra, cuando declina el siglo XVII, el maestro don José Guerrero, más un largo etcétera.
contrarresto al dolor son las tiernísimas escenas del nacimiento e infancia de Jesús, aunque muchas de estas no puedan ocultar algún latido de vaticinios dolorosos. Se multiplican las escenas del nacimiento y de la Epifanía, sea gracias al pincel hispalense de algún epígono de Fernández Alejo, sea gracias a las italianizantes maneras de don José Guerrero. Las de la madre con el pequeño entre sus brazos, en modelos muy asentados de la tradición italiana, como fue el caso de los de Pompeo Girolamo o el de la excelente pintora del neoclasicismo gaditano Margarita Gil de los Reyes. Nos conmueven las del Santo José con el Niño, en diversas versiones murillescas de nuestro don Alonso de Mures, y nos colman de paz las escenas familiares de interiores, con toda la poética que se inventará el barroquio, Federico Fiori, luego continuada gracias a los grabados de Cornelis Cort y bien interpretada por algunos pintores del siglo XVII. Deliciosas resultan las escenas de exteriores, como las del regreso de Egipto del madrileño Antonio Monreal, quien a finales del primer tercio del siglo XVII, atraído por el mecenazgo de la Casa de Feria, laborara en Záfar y Badajoz, o la de la Sagrada Familia con San Juanito, en la que Pedro Atanasio Bocanegra, el discípulo del gran Alonso Cano, rinde el más cumplido homenaje a su maestro. Vencedor de la muerte tras haberse aparecido a sus discípulos y requerir de un Tomás dubitativo que introdujera dedo y mano en sus heridas, después, a la vista de todos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Cuenta la catedral, según acabamos de ver, con copia del siglo XVII de aquella genial recreación de la duda por Caravaggio, mientras en uno de los llamados corales de Fonseca de finales del siglo XV se nos ofrece, a la manera antigua, la escena de la Ascensión del Señor. Ya en nuestros días, Julián Pérez Muñoz, gran muralista y escenógrafo, funde brillantemente sobre el vacío sepulcro, cerrando su Via Crucis cerámico del claustro, la resurrección y ascensión del Señor. Llega por fin la hora de la manifestación del Espíritu Santo a la Iglesia que inicia su andadura, cual relatan los hechos y como nos lo efigia el miniado del coral ya citado. Y en la Pentecostés todo se vuelve vida, todo se vuelve don, en sus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo y dulce huésped del alma, de modo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria aquel que habló por los profetas e ilumina y anima los diversos carismas de los hijos de la Iglesia. Esta Iglesia en la que creemos y a la que creemos es una santa, católica y apostólica, atributos inseparablemente unidos entre sí que indican rasgos esenciales de su ser y su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma, es Cristo quien por el Espíritu Santo los da a la Iglesia, y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Pocos lugares de nuestra catedral se hacen eco más plenamente de esta verdad de nuestra fe como el que se percibe en el espacio coral de la misma. Custodiado en la altura por los dos órganos laterales de la segunda mitad del siglo XVI y limitado por el gran órgano barroco del primer cuarto del siglo XVIII, con espléndida caja del maestro Ruiz Amador, 4 ángeles protegen las entradas y salidas de este aula, anticipo de la Jerusalén celeste.
La unidad de la Iglesia en este espacio, por encima de las disensiones históricas, la santidad de sus miembros, la universalidad y el fundamento apostólico de la misma, se patentiza en la procesional convergencia de tantos santos, de los padres de la Iglesia latina y de los apóstoles, hacia el Salvador del mundo, eje del conjunto de la extraordinaria sillería que labrara el escultor Jerónimo de Valencia a partir de 1556, delegando probablemente una parte del trabajo, el primer tramo del conjunto, a la sensible y fina gubia de Hans de Bruselas. De los vínculos visibles a la unidad podemos destacar ahora la profesión por la Iglesia de una misma fe recibida de los apóstoles, por cuanto a cada uno de ellos se atribuye la confesión particular de uno o dos artículos del credo apostólico. A San Pedro se le consigna el primero y el segundo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. A San Andrés le consignamos el tercero. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. A Santiago el Mayor el cuarto y el quinto. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. A San Juan Evangelista el sexto. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. A Santo Tomás el séptimo. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. A Santiago el Menor el octavo. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. A San Felipe el noveno. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. A San Bartolomé el décimo. Creo en el Espíritu Santo. A San Mateo el undécimo. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. A San Simón el duodécimo. El perdón de los pecados. A San Judas Tadeo el decimotercero. La resurrección de la carne. A San Matías el decimocuarto. Y la vida eterna. Amén. Momento es ya de ir cerrando la que pretendidamente ha sido una muestra reducida de las numerosas imágenes de las que se acompaña en la Catedral Pacense la confesión de la fe cristiana. El visitante, creyente o menos creyente, tendrá oportunidad de irlas descubriendo en esta u otra catedral, en las que podrá tomar buena cuenta de aquella confesión por la que reconocemos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, o en la que podrá saber de la espera cristiana de la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, ya que la belleza artística del variado patrimonio eclesiástico no es un elemento externo al mismo, sino un elemento conducente a través de la belleza del misterio de Cristo muerto y resucitado, a la celebración gozosa de ese misterio en nuestras vidas. Mucho fue también lo que crearon para tal celebración y para la alabanza cristiana, desde la que se eleva como reina de las artes aquellos maestros de capilla, cuya obras dormitan, en ocasiones más de lo debido, en los archivos musicales de nuestras catedrales.